¿Qué haces aquí? No estabas invitado ayer. El prometido de mi hija gritó durante la boda que yo mismo pagué. Su rostro estaba contorsionado por la ira. Yo simplemente sonreí, ocultando el dolor de la traición, y respondí: me iré, pero primero conoce a mi invitado especial, tu viejo amigo. Cuando vio quién era, sus ojos se abrieron con horror y se desmayó. La venganza de la justicia apenas había comenzado. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. La puerta se cerró tan fuerte que los marcos de los cuadros vibraron en la pared de mi sala. Papá, me caso. Valeria irrumpió por la entrada, sin aliento y sonrojada, extendiendo su mano izquierda hacia mí como si fuera un arma. El diamante atrapó la luz de la lámpara, lanzando pequeños arcoíris sobre su rostro. Dejé mi taza de café, con las noticias de la tarde todavía murmurando en la televisión. Felicidades, mi amor. ¿Cuándo te lo pidió Mauricio? Anoche, en ese restaurante italiano del centro. Su voz tenía un filo agudo, defensiva incluso antes de que yo hubiera respondido. Se quitó el abrigo con movimientos bruscos, dejándolo caer sobre mi sillón. Sé lo que estás pensando. ¿Qué estoy pensando? Que no es lo suficientemente bueno, que me estoy precipitando, que debería esperar más tiempo, conocerlo mejor, bla, bla, bla. Caminó hacia la ventana y luego giró para mirarme. Bueno, tengo 28 años. Puedo tomar mis propias decisiones. Estudié su rostro, la sonrisa tensa, la forma en que sus dedos retorcían el anillo. En 40 años de negocios inmobiliarios, había aprendido a leer a la gente. Los que hablaban más rápido solían tener más que ocultar. ¿Han fijado una fecha? El 15 de junio. Eso nos da 2 meses para planear todo. Se movió hacia el sofá, sentándose en el borde como si fuera a salir corriendo en cualquier momento. Mauricio quiere algo elegante, con clase, el tipo de boda que deja huella. 2 meses es bastante rápido para... No queremos esperar. Las palabras explotaron de su boca. ¿Por qué deberíamos? Cuando lo sabes, ¿verdad? Eso es lo que siempre decías sobre mamá. La comparación dolió porque no era precisa. Tu madre y yo salimos durante 3 años antes de comprometernos, pero señalar eso solo haría que Valeria se enojara más. ¿Dónde están pensando hacerlo? En el gran hotel de lujo de la ciudad. Mauricio tiene contactos allí. Se alisó la falda, evitando mis ojos. Será hermoso. Unos 200 invitados. 200 invitados en el hotel más lujoso. Hice un cálculo mental rápido y no me gustó el resultado. Eso suena costoso. Costará unos $50,000, quizás $60,000. Finalmente me miró directamente, con la barbilla levantada en desafío. Sé que es mucho, pero es mi boda, papá. Mi única boda. Quiero que sea perfecta. Ahí estaba. La verdadera razón de la entrada dramática, la actitud defensiva, la línea de tiempo apresurada. Mauricio quería una boda costosa y Valeria quería que yo la pagara. $50,000. Dijiste que ayudarías cuando me casara. Le prometiste a mamá antes de que falleciera que me darías una boda apropiada. Su voz se quebró ligeramente. No me digas que vas a retractarte de esa promesa ahora. Tenía razón. Le había prometido eso a Carmen. Pero Carmen habría pasado meses conociendo a Mauricio, haciendo preguntas, asegurándose de que fuera digno de nuestra hija. Carmen habría visto a través de su encanto en unos 5 minutos. Por supuesto que ayudaré con la boda. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Pero tal vez podríamos discutir el presupuesto. Gracias. Se levantó de un salto y me besó la mejilla. Su estado de ánimo cambió tan rápido que me dio vértigo. Mauricio va a estar muy emocionado. Ha estado preocupado por el dinero, tratando de ver cómo hacerlo funcionar con el presupuesto de su nuevo negocio. Otra señal de alerta. ¿Qué clase de hombre le propone matrimonio a una mujer cuando no puede permitirse casarse con ella? Quizás debería invitar a Mauricio a cenar, conocer mejor a mi futuro yerno.
Eso sería genial. Ha querido hablar contigo sobre sus ideas de negocios. Realmente respeta a los empresarios exitosos como tú. Recogió su abrigo, de repente ansiosa por irse. Debo ir a contarle las buenas noticias sobre el presupuesto de la boda. Estaba en la puerta antes de que yo pudiera levantarme. Valeria, espera. Te quiero, papá. Gracias por entender. La puerta se cerró con un suave clic, dejándome solo con el sonido de la televisión y el eco de sus palabras. Me quedé mirando la puerta cerrada por un largo momento. La casa se sentía demasiado tranquila, demasiado vacía. $50,000 por una boda con un hombre que apenas conocía, para una hija que se había convertido en una extraña. Apagué la televisión y llevé mi taza de café a la cocina. La casa se sentía diferente después de la visita relámpago de Valeria, cargada de tensiones no dichas y conversaciones a medio terminar. Enjuagué la taza en el fregadero, siguiendo los movimientos de mi rutina nocturna, mientras mi mente repetía cada palabra, cada gesto defensivo. La cocina aún olía levemente al guiso que había calentado para la cena, la receta de Carmen, aunque nunca había dominado su técnica con los condimentos. Limpié los mostradores, enderecé el paño de cocina, cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas, mientras mis pensamientos se agitaban. $50,000. El número seguía volviendo, con bordes afilados y exigiendo atención. Caminé hacia mi estudio, atraído por un impulso que no podía nombrar. La habitación guardaba 20 años de vida acumulada, premios de negocios acumulando polvo, álbumes de fotos que Carmen había organizado con precisión militar, declaraciones de impuestos archivadas en orden cronológico impecable. Saqué uno de los álbumes del estante, su encuadernación de cuero suave por la edad. Las fotos contaban una historia diferente a la conversación de esta noche. Aquí estaba Valeria a los 5 años, sin dientes delanteros y riendo sobre mis hombros en el muelle. A los 10, mostrando con orgullo su proyecto de ciencias sobre volcanes. La graduación de la preparatoria, con lágrimas corriendo por su rostro mientras nos abrazaba a ambos. El día de la mudanza a la universidad, tratando de parecer independiente mientras estaba secretamente aterrorizada. ¿Cuándo se había vuelto tan frágil, tan rápida para asumir que yo la desaprobaba? Tal vez sí desaprobaba. Mauricio había entrado en nuestras vidas hace 6 meses con sus trajes costosos y vagas charlas sobre tecnologías disruptivas. Mencionaba nombres de inversores de los que nunca había oído hablar y usaba palabras de moda que no significaban nada. Pero los ojos de Valeria se iluminaban cuando él hablaba, como si estuviera presenciando a un genio en lugar de un acto de teatro. Pasé a la foto favorita de Carmen de los 3 en la graduación universitaria de Valeria. Nos veíamos tan completos entonces, tan seguros sobre el futuro. Carmen se había ido hace 2 años, pero su ausencia todavía me tomaba por sorpresa a veces. Ella habría sabido cómo manejar la conversación de esta noche. Carmen podría haber hecho las preguntas difíciles sin activar las defensas de Valeria. La casa vacía me presionaba, llena del peso de conversaciones que Carmen y yo nunca tendríamos, decisiones que tendría que tomar solo. La crianza de los hijos no terminaba cuando tu hijo cumplía 18 años. Si acaso, se volvía más difícil. Al menos cuando Valeria era pequeña, podía protegerla de las rodillas raspadas y los matones del patio de recreo. ¿Cómo proteges a una hija adulta de sus propias elecciones? Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Valeria, Mauricio dice que la cena es mañana a las 7 de la noche, en el restaurante italiano de la zona exclusiva. Miré el mensaje por un largo momento antes de escribir de vuelta. Lo espero con ansias. Tal vez estaba siendo injusto. Tal vez mis instintos protectores estaban nublando mi juicio. Mauricio podría ser exactamente lo que parecía, un joven emprendedor enamorado de mi hija. La boda costosa, el encanto prestado, la forma en que parecía aparecer cada vez que se discutía dinero. Tal vez eran coincidencias. Cerré el álbum de fotos y lo devolví a su estante. Mañana por la noche,
Le daría a Mauricio el beneficio de la duda. Le preguntaría sobre su negocio, sus planes para el futuro, sus intenciones hacia Valeria. Sería el suegro que él esperaba, no el hombre de negocios sospechoso en el que me había convertido. El reloj de pie en el pasillo dio las 10:30 de la noche. Hora de dormir, aunque dudaba que el sueño llegara fácilmente. Apagué las luces del estudio y subí las escaleras, ya planeando temas de conversación para la cena de mañana. Terreno común, intereses compartidos, el tipo de base sobre la que se construyen las relaciones. Si Mauricio iba a ser familia, encontraría una manera de que funcionara. Me paré frente al espejo de mi dormitorio, ajustando mi corbata por tercera vez. La seda azul marino había sido la favorita de Carmen. Me la había regalado para nuestro 20º aniversario, afirmando que resaltaba mis ojos. Esta noche se sentía lo suficientemente importante para la corbata de Carmen, lo suficientemente importante para los gemelos buenos y la colonia que guardaba para ocasiones especiales. 7:15 de la noche. Había planeado llegar exactamente a tiempo, no lo suficientemente temprano para parecer ansioso, ni lo suficientemente tarde para parecer despectivo. El restaurante italiano en la zona exclusiva era la elección de Mauricio, un lugar de lujo que probablemente costaba más por una comida de lo que yo solía gastar en comestibles para una semana. Pero si esta era la forma de Mauricio de impresionarme, le seguiría el juego. Revisé mi billetera, tarjetas de crédito, efectivo, tarjetas de presentación en caso de que la conversación se volviera profesional. Mi teléfono no mostraba mensajes nuevos de Valeria desde la confirmación de la cena de ayer. Sin cambios de última hora, sin textos ansiosos pidiéndome que fuera amable con Mauricio. Tal vez ella confiaba en que esto saldría bien. Tal vez simplemente confiaba en que Mauricio podía manejarse solo. El viaje al centro tomaría 30 minutos en el tráfico de la tarde. Tomé mis llaves y me dirigí al garaje, ensayando mentalmente los inicios de conversación. Preguntar sobre su negocio. No las tonterías vagas sobre tecnología disruptiva, sino detalles específicos. Flujos de ingresos, base de clientes, proyecciones de crecimiento, el tipo de preguntas que revelaban si alguien realmente entendía su propia empresa. Los deportes podrían ser un terreno más seguro. El equipo local de béisbol estaba teniendo un entrenamiento de primavera decente. El equipo de baloncesto se estaba reconstruyendo de nuevo. Temas neutrales que no requerían revelación personal ni escrutinio profesional. Aunque Mauricio me parecía más del tipo de conversación de golf, campos costosos, clubes exclusivos, el tipo de redes que sucedían a lo largo de 18 hoyos. Salí del camino de entrada, notando la luz de la tarde filtrándose a través de los robles que bordeaban mi calle. Abril en la ciudad significaba esperanza. El invierno finalmente se rompía. La promesa de calor por delante. Tal vez eso era lo que representaba esta noche también. Nuevos comienzos, expansión familiar, la progresión natural de la vida que yo había estado resistiendo. A Carmen le habría encantado planear una boda. Habría vuelto loca a Valeria con degustaciones de menú y arreglos florales, pero de la mejor manera posible. Ella habría encontrado un terreno común con Mauricio, atrayéndolo al círculo familiar con su don para hacer que la gente se sintiera bienvenida. Yo no era Carmen, pero podía intentar canalizar su enfoque esta noche. El tráfico se movía suavemente por la autopista. Había dejado tiempo extra, así que llegar unos minutos antes no haría daño. Incluso podría darme la oportunidad de observar la interacción de Mauricio con el personal del restaurante. Cómo un hombre trataba a los trabajadores de servicio te decía todo sobre su carácter. Mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. Dejé que fuera al buzón de voz, manteniendo mi enfoque en la carretera y la conversación por delante. Esta noche se trataba de construir puentes, encontrar puntos de conexión con el hombre que quería casarse con mi hija. Cualquier llamada de negocios que entrara podría esperar. El horizonte de la ciudad se extendía ante mí mientras me acercaba al centro. Torres de cristal reflejando el sol poniente. Este era el elemento de Mauricio. Restaurantes costosos, sofisticación urbana,
El tipo de estilo de vida que venía con dinero y ambición. Tal vez eso era lo que atraía a Valeria. Después de crecer en la comodidad suburbana arbolada, la energía de la ciudad probablemente se sentía emocionante, llena de posibilidades. Encontré estacionamiento a 2 cuadras del restaurante y revisé mi apariencia una última vez en el espejo retrovisor. Cabello gris bien peinado, corbata recta, chaqueta planchada. Parecía lo que era. Un hombre de negocios exitoso conociendo a su futuro yerno para cenar. Profesional pero cálido, interesado pero no invasivo. El aire de la tarde llevaba el aroma de la primavera temprana mientras caminaba hacia el restaurante. En 2 horas, sabría si Mauricio era digno del amor de mi hija y de mi inversión financiera. Esta noche establecería el tono para cualquier relación que construiríamos en el futuro. Hora de averiguar qué tipo de hombre quería unirse a nuestra familia. La anfitriona del restaurante me guió a través del comedor principal hacia un área privada en la parte trasera. Los candelabros de cristal proyectaban una luz cálida sobre los manteles blancos, y el suave murmullo de la conversación creaba una atmósfera de sofisticación costosa. Enderecé mis hombros, listo para hacer el esfuerzo que esta noche requería. El comedor privado tenía una mesa para 8, ya ocupada excepto por una silla vacía. Mauricio se puso de pie cuando me acerqué, pero su sonrisa nunca llegó a sus ojos. «Ah, aquí está nuestro generoso patrocinador», anunció a la mesa, su voz con el volumen justo para asegurar que todos escucharan. Los otros invitados, la hermana de Mauricio, 2 socios de negocios y una pareja mayor que no reconocí, se movieron incómodos en sus asientos. Valeria le lanzó a Mauricio una mirada de advertencia, pero él la ignoró por completo. «Mauricio», extendí mi mano, decidido a comenzar de nuevo. «Gracias por organizar esta cena». Él apretó mi mano un poco demasiado fuerte. «Por supuesto, especialmente cuando tienes bolsillos tan profundos para los gastos de la boda». Tomé mi asiento, notando cómo Mauricio se había posicionado en la cabecera de la mesa, como si fuera el anfitrión en lugar de unirse a nosotros. El camarero sirvió vino mientras estudiaba las caras a mi alrededor. La hermana de Mauricio parecía avergonzada. Sus socios de negocios parecían tener práctica ignorando su comportamiento. «Entonces, Roberto», continuó Mauricio, recostándose en su silla con obvia satisfacción. «Valeria me dice que estás retirado. Debe ser agradable tener tanto tiempo libre en tus manos». Me mantengo lo suficientemente ocupado. Mantuve mi voz a nivel profesional. «¿Qué hay de tus proyectos de negocios? Valeria mencionó que estás trabajando en algo innovador. Varios proyectos en realidad. No entenderías la tecnología». Hizo un gesto despectivo con la mano. «Requiere cierto tipo de pensamiento progresista con el que tu generación lucha». Valeria se estiró a través de la mesa hacia Mauricio. Él no quiso decir. Quise decir exactamente lo que dije. La atención de Mauricio nunca dejó mi rostro. Algunas personas se quedan atrapadas en viejas formas de pensar. Bienes raíces, inversiones tradicionales, seguras pero aburridas. La pareja mayor en la mesa intercambió miradas. La hermana de Mauricio se concentró intensamente en su ensalada, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. «Los enfoques tradicionales tienen sus méritos», respondí con cuidado. «Estabilidad, historiales probados, flujos de ingresos reales». «¿Flujos de ingresos?», Mauricio se rió, pero el sonido no tenía humor. «Qué maravillosamente predecible». «Dime, ¿alguna vez tomaste riesgos reales en tu negocio? ¿O simplemente compraste y vendiste casas como todos los demás?». El calor subió por mi cuello, pero mantuve mi compostura. Cada negocio implica riesgos calculados. La clave es entender la diferencia entre oportunidad y especulación. Hablado como un verdadero conservador, Mauricio levantó su copa de vino en un saludo burlón. No es de extrañar que Valeria necesitara encontrar a alguien con visión real para su futuro. El rostro de Valeria se puso rojo. «Mauricio, por favor. Se supone que esto es una celebración». «Es una celebración.
Estamos celebrando el escape de Valeria del pensamiento limitado. Se recostó, claramente disfrutando. Aunque supongo que deberíamos estar agradecidos por el apoyo financiero, incluso si viene con consejos obsoletos. Sentí que mi mandíbula se tensaba, pero forcé mi voz a permanecer firme. Estoy aquí porque me importa la felicidad de Valeria. Espero que podamos encontrar un terreno común. ¿Terreno común? Mauricio repitió la frase como si supiera amarga. ¿Te refieres al terreno donde tú apruebas mis decisiones y yo finjo respetar tus opiniones? El camarero apareció con nuestros platos principales, proporcionando una distracción momentánea. Pero Mauricio no había terminado. Cortó su bistec con precisión teatral, el cuchillo raspando contra el plato. En realidad, Roberto, he estado pensando en nuestra dinámica familiar de ahora en adelante. Algunos límites podrían ser necesarios. La copa de vino de Mauricio ya estaba medio vacía cuando llegó el plato principal. El alcohol había aflojado cualquier restricción que hubiera estado manteniendo, y sus ojos tenían un brillo depredador que me puso la piel de gallina. «¿Sabes lo que me he dado cuenta esta noche?», anunció Mauricio, lo suficientemente alto como para atraer la atención de las mesas cercanas. Las cenas familiares funcionan mejor cuando todos conocen su lugar. El tenedor de Valeria se congeló a mitad de camino hacia su boca. Mauricio, tal vez deberíamos... No, déjame terminar. Levantó la mano como si estuviera dirigiendo una orquesta. Tu padre parece confundido sobre su papel en nuestro próximo matrimonio. Dejé mi cuchillo con cuidado, sintiendo la quietud familiar que precedía a las negociaciones comerciales importantes. No estoy seguro de entender. Oh, creo que sí entiendes. Mauricio se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro conspirador, que de alguna manera se sentía más amenazante que gritar. Mira, hay algo que necesitamos aclarar sobre la boda. La mesa se quedó en silencio. Incluso la hermana de Mauricio, que solía ser habladora, dejó de comer, sintiendo el cambio en la atmósfera. Mauricio se enderezó, su voz volviendo a su volumen completo. Escucha, viejo. No te esperamos en la boda mañana. Las palabras golpearon como un golpe físico. Alrededor de la mesa, escuché inhalaciones agudas, el tintineo de los cubiertos al dejarse demasiado rápido. Eso es inaceptable. La voz de Valeria se quebró con sorpresa e ira. Mauricio, ¿no puedes simplemente? En realidad, sí puedo. La satisfacción de Mauricio era palpable. Es nuestra boda, Valeria. Nosotros decidimos quién pertenece allí y quién no. Mauricio, detén esto ahora mismo. Las manos de Valeria temblaban mientras se acercaba a él. Estamos hablando de mi padre. Sí, tu padre, que ha estado cuestionando cada uno de mis movimientos desde el momento en que nos conocimos. Mauricio se volvió hacia mí, su sonrisa afilada como una navaja. Valeria, tu padre está arruinando nuestra velada de nuevo. Lo miré al otro lado de la mesa, procesando la crueldad calculada del momento. Esto no fue un estallido espontáneo. Fue una humillación planificada realizada frente a testigos para establecer dominio. Los otros invitados se quedaron congelados, con los ojos desviados como si estuvieran presenciando un accidente automovilístico. La hermana de Mauricio tenía la mano presionada contra su boca. Uno de sus socios de negocios estudiaba su copa de vino con intensa fascinación. Ya veo. Doblé mi servilleta y la coloqué junto a mi plato con precisión deliberada. Gracias por aclarar la situación. Papá, por favor, no. Valeria comenzó a levantarse, pero la mano de Mauricio en su muñeca la detuvo. Déjalo ir, cariño. Algunas personas no pueden manejar la comunicación honesta. Me levanté lentamente, mis movimientos controlados a pesar de la ira que crecía en mi pecho. 40 años de reuniones de negocios me habían enseñado cuándo luchar y cuándo retirarme estratégicamente. Este no era el momento ni el lugar para una confrontación. Valeria. Miré directamente a mi hija, ignorando a Mauricio por completo. Te amo. Eso nunca cambiará.
Papi, por favor, podemos arreglar esto. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero ella no se apartó del agarre de Mauricio. Llámame cuando estés lista para hablar. Hablar de verdad. Busqué mi billetera, pero Mauricio hizo un gesto despectivo. No te preocupes por la cuenta, Roberto. Lo tengo cubierto, por supuesto que sí, con mi dinero filtrado a través de la cuenta de Valeria. Caminé hacia la salida con pasos medidos, asintiendo cortésmente a la anfitriona, manteniendo la dignidad que Mauricio había intentado arrebatarme. Detrás de mí, escuché la voz de Valeria elevándose en una discusión, las respuestas de Mauricio volviéndose más defensivas. El aire fresco de la noche golpeó mi cara cuando salí a la calle principal. La ciudad zumbaba a mi alrededor. Tráfico, música distante, las risas de la gente disfrutando de su viernes por la noche. Gente normal con problemas normales. Recuperé mi coche del ballet, di la propina apropiada y me senté detrás del volante por un momento antes de encender el motor. Mis manos no temblaban, mi respiración era constante, pero algo fundamental había cambiado dentro de mí. Mauricio había cometido el error más grande de su vida. El volante se sentía sólido bajo mi agarre mientras me alejaba del restaurante. El tráfico se movía lentamente por el centro, dándome tiempo para procesar lo que acababa de suceder. Las luces rojas se convirtieron en oportunidades para repetir las palabras de Mauricio, para analizar la crueldad calculada detrás de su humillación pública. Mi teléfono vibró con una llamada. El nombre de Valeria apareció en la pantalla, pero dejé que sonara hasta el buzón de voz. Ambos necesitábamos tiempo para procesar esta noche, antes de que pudiera ocurrir cualquier conversación significativa. La ciudad pasaba por mis ventanas, torres de cristal reflejando las luces de la calle, peatones apresurándose hacia sus destinos de viernes por la noche. El ritmo ordinario de la vida urbana continuando, mientras mi mundo había cambiado fundamentalmente. Había entrado en ese restaurante creyendo que la diplomacia podía cerrar cualquier brecha. Me fui sabiendo que Mauricio era algo más peligroso que un mero oportunista. En la carretera de la costa norte, hice un giro impulsivo hacia el paseo marítimo en lugar de dirigirme directamente a casa en las afueras. La ruta familiar hacia el puerto me llamaba, un lugar que Carmen y yo solíamos visitar cuando necesitábamos pensar en decisiones difíciles. Aparqué frente al lago, el agua oscura extendiéndose hacia un horizonte invisible. El horizonte de la ciudad se elevaba detrás de mí, pero por delante no había más que oscuridad, y el sonido distante de las olas contra el rompeolas. Aquí era donde venía cuando los negocios salían mal, cuando había que tomar decisiones difíciles. El comportamiento de Mauricio esta noche no había sido sobre listas de invitados a la boda o dinámicas familiares. Había sido una demostración de poder, una demostración pública de que controlaba a Valeria por completo. La forma en que le había agarrado la muñeca, la satisfacción en su voz cuando ella lo defendió a pesar de su crueldad. Estas no eran las acciones de un hombre enamorado. Había pasado 40 años leyendo a la gente a través de mesas de conferencias. Los desesperados hablaban demasiado. Los deshonestos desviaban las preguntas con agresión. Los verdaderamente peligrosos disfrutaban causando dolor. Mauricio disfrutaba causando dolor. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, revisé el mensaje de voz de la llamada anterior de Valeria. Papá, lo siento mucho. Mauricio bebió demasiado vino y está estresado por los gastos de la boda. No quiso decir lo que dijo. Por favor, llámame. Necesitamos arreglar esto. Ella estaba poniendo excusas para él, ya reescribiendo los eventos de esta noche, para hacer de Mauricio la víctima de las circunstancias en lugar del arquitecto de la crueldad deliberada. Había visto este patrón en los negocios. Gente tan invertida en malas decisiones, que racionalizarían cualquier cosa para evitar admitir su error. Pero esto no eran negocios. Esta era la vida de mi hija. Miré hacia el lago, recordando el consejo de Carmen durante nuestros propios desafíos de crianza. A veces protegerlos significa dejar que cometan errores, pero a veces significa intervenir, incluso cuando te odian por ello. La pregunta era,
¿Qué situación era esta? La agresión defensiva de Mauricio sugería a alguien con secretos que valía la pena proteger. Sus vagas descripciones de negocios, su costoso estilo de vida sin ingresos visibles, su hostilidad inmediata hacia cualquiera que hiciera preguntas. Estos no eran los patrones del éxito legítimo. Encendí el motor y volví a la carretera, dirigiéndome hacia las afueras con un nuevo propósito. Proteger a Valeria podría requerir métodos que iban más allá de la preocupación paternal. Podría requerir las mismas habilidades de investigación que me habían hecho exitoso en bienes raíces. La capacidad de investigar, de hacer las preguntas correctas, de descubrir lo que la gente prefería mantener oculto. Para cuando llegué a mi entrada, la decisión estaba tomada. No esperaría a que Mauricio destruyera la vida de mi hija desde adentro. No esperaría que el amor superara de alguna manera las obvias señales de advertencia. A partir de mañana, descubriría exactamente quién era realmente Mauricio. El lugar de la boda frente al lago brillaba bajo el sol de la tarde. Sus ventanas de piso a techo enmarcaban la interminable extensión azul. Las flores blancas caían en cascada desde cada superficie disponible, y un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente cerca de la pista de baile, donde Valeria se movía como una visión en su vestido flotante. Se veía radiante, genuinamente feliz, completamente inconsciente de la tormenta que se acercaba a su día perfecto. Ajusté mi corbata y pasé por la entrada, notando el diseño con el ojo de un hombre de negocios para la ventaja táctica. El salón de recepción se extendía a lo largo de la costa, con múltiples salidas y líneas de visión claras, perfecto para lo que venía. Había sido una noche larga. Después de dejar el lago la tarde anterior, había pasado horas trabajando en mi red de contactos, siguiendo rastros de papel y haciendo llamadas telefónicas estratégicas. 23 llamadas, para ser exactos. La 24ª me había conectado con Ignacio, y todo había encajado con la precisión de un trato bien ejecutado. Mauricio presidía cerca de la barra, gesticulando grandilocuentemente con una copa de champán, rodeado de admiradores que colgaban de cada una de sus palabras sobre tecnologías disruptivas y enfoques de mercado revolucionarios. Su costoso smoking le quedaba perfecto, probablemente pagado con el dinero de otra persona. La sonrisa confiada, la forma casual en que aceptaba las felicitaciones. Él realmente creía que había ganado la confrontación de ayer. Me posicioné en la parte trasera del lugar, cerca de la entrada de servicio que usaría Ignacio cuando llegara. Desde aquí podía observar todo mientras permanecía discreto. La ironía no se me escapaba. Parado en las sombras en la boda de mi propia hija, esperando destruir la vida de su esposo. Los invitados a la boda se mezclaban con la elegancia casual que el dinero podía comprar. Reconocí algunas caras de la cena de Mauricio, otras de los años universitarios de Valeria. Reían y chocaban copas celebrando lo que creían que era una historia de amor. Ninguno de ellos sospechaba que asistían al acto final de un fraude elaborado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Ignacio. Estacionando ahora, papeles legales listos. Dame 5 minutos. El plan era elegante en su simplicidad. Ignacio entraría durante el apogeo de la celebración, cuando Mauricio se sintiera más seguro y tuviera la mayor audiencia. La humillación pública servía a la justicia mejor que la confrontación privada. Mauricio había elegido avergonzarme frente a testigos. Ahora descubriría cómo se sentía ser expuesto cuando más importaba. Valeria giró por la pista de baile, su vestido fluyendo como agua, su sonrisa lo suficientemente brillante como para encender los candelabros del lugar. Por un momento, mi resolución vaciló. Este era el día de su boda, el momento con el que había soñado desde la infancia. ¿Estaba a punto de destruir su felicidad para satisfacer mi necesidad de justicia? Entonces recordé las palabras de Mauricio de anoche. Tu padre está arruinando nuestra velada. La crueldad calculadora, el despido público, la forma en que había agarrado la muñeca de Valeria cuando ella trató de defenderme.
Esto no se trataba de mi orgullo herido. Se trataba de proteger a mi hija de un depredador que la veía como un medio para un fin. La risa de Mauricio se escuchó al otro lado de la habitación, mientras contaba alguna historia a su audiencia cautiva. Hizo un gesto hacia el lago, probablemente atribuyéndose el mérito de elegir un lugar tan costoso. Todo en él era actuación, desde su encanto practicado hasta su confianza prestada. El cuarteto de cuerdas hizo la transición a algo más ligero, más festivo. Los invitados se reunieron alrededor de los recién casados para las fotografías, los teléfonos inteligentes capturando lo que pensaban que era pura alegría. En unos minutos, esos mismos teléfonos estarían grabando algo completamente diferente. Revisé mi reloj. Ignacio debería estar caminando por la entrada en cualquier momento. Mauricio continuó su actuación, completamente inconsciente de que su pasado estaba a punto de chocar con su presente de manera espectacular. Al otro lado de la habitación, la mirada de Mauricio recorrió la multitud, disfrutando de la atención, deleitándose en su triunfo temporal. Entonces, sus ojos encontraron los míos. Su copa de champán se detuvo a mitad de camino hacia sus labios. La sonrisa confiada parpadeó y murió. La cara de Mauricio se transformó de celebración a furia en el espacio de un latido. Empujó su copa de champán al invitado más cercano y comenzó a abrirse paso entre la multitud con enfoque depredador, su costoso smoking haciéndolo parecer un tiburón en ropa formal. Las conversaciones se detuvieron mientras empujaba a las parejas que bailaban y a los grupos que charlaban. El cuarteto de cuerdas siguió tocando, pero la atmósfera de la boda cambió a medida que los invitados sentían la confrontación inminente. Valeria levantó la vista de sus fotografías, la confusión nublando sus rasgos radiantes. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de Mauricio retumbó en el salón de recepción, cortando la música y las risas como una cuchilla. No estabas invitado ayer. Las palabras resonaron en las paredes de cristal, llegando a cada rincón del lugar. El cuarteto de cuerdas vaciló hasta el silencio. Los invitados se volvieron hacia nosotros con expresiones que iban desde la conmoción hasta la fascinación. Los teléfonos inteligentes levantándose instintivamente para capturar cualquier drama que se desarrollara. Permanecí calmado, con las manos entrelazadas detrás de mi espalda, observando el colapso público de Mauricio con desapego profesional. Esto era exactamente lo que había esperado. Su arrogancia en plena exhibición para que todos la presenciaran. «Mauricio, por favor». Valeria comenzó a caminar hacia nosotros, su vestido de novia crujiendo urgentemente. «No». Levantó una mano temblorosa, el alcohol y la ira haciendo que su voz se quebrara. Este hombre me faltó al respeto. Le faltó al respeto a nuestra relación, y ahora aparece sin invitación para arruinar nuestra boda. «Me voy», dije en voz baja, mi voz llevando peso a pesar de su volumen controlado. «Pero primero, déjame presentarte a mi invitado especial». Hice un gesto hacia la entrada, donde Ignacio acababa de aparecer con una sincronización perfecta. «Creo que conoces a tu viejo amigo». Ignacio impuso atención en el momento en que entró. Alto, de cabello plateado, vistiendo un traje gris carbón que gritaba dinero serio. Se comportaba con la autoridad de alguien acostumbrado a las salas de juntas y las negociaciones de alto riesgo. Su maletín parecía costoso y oficial. La postura agresiva de Mauricio se desmoronó cuando amaneció el reconocimiento. Su rostro se puso blanco, luego gris, todo el color drenándose como agua de un lavabo roto. «Mauricio». La voz de Ignacio llevaba la autoridad nítida de los tribunales y las adquisiciones corporativas. «Finalmente te encontré». Los invitados a la boda murmuraron confundidos, sintiendo algo significativo pero incapaces de entender lo que estaban presenciando. Mauricio se quedó congelado, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido como un pez boqueando por aire. Ignacio se acercó con pasos medidos, cada paso resonando en el salón de recepción repentinamente silencioso. Abrió su maletín con eficiencia practicada y retiró una pila gruesa de documentos legales. «Mauricio».
Por la presente se le notifica con papeles legales que exigen el reembolso de $1.200.000 más intereses acumulados y honorarios legales, que obtuvo fraudulentamente de mi firma de capital de riesgo bajo falsos pretextos. Las palabras cayeron como golpes de martillo. Las manos de Mauricio temblaban mientras Ignacio presionaba los papeles en ellas, pero parecía incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Su mundo cuidadosamente construido se estaba derrumbando en tiempo real, frente a todos los que importaban en su nueva vida. Valeria jadeó, su ramo cayendo de dedos sin fuerza. ¿1 millón? Mauricio, ¿de qué está hablando? Los invitados a la boda se acercaron más, ya no fingiendo desinterés cortés. Los teléfonos celulares capturaron cada momento mientras Mauricio miraba los documentos legales, como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. 2 años, continuó Ignacio, su voz resonando en todo el salón silencioso. 2 años he estado buscándote. Desapareciste con mi dinero. Dejaste un rastro de documentos falsificados y pensaste que podías reinventarte con la hija de otra persona. Las rodillas de Mauricio se doblaron ligeramente. Apretó los papeles con los nudillos blancos, su confianza del día de la boda evaporándose como la niebla de la mañana. El hombre que me había humillado hace menos de 24 horas ahora parecía un animal acorralado. Mauricio. La voz de Valeria se quebró con creciente horror. ¿Es esto cierto? ¿Robaste dinero? Pero Mauricio no pudo responder. Permaneció paralizado, sosteniendo la prueba de sus crímenes, mientras su nueva novia y sus invitados a la boda veían cómo su cuidadosa fachada se desmoronaba en polvo. Las manos de Mauricio temblaban mientras leía la citación judicial, sus ojos recorriendo el lenguaje legal que deletreaba su ruina financiera. El elegante lugar de la boda se había convertido en un tribunal, con 150 invitados sirviendo como jurado para presenciar su completa destrucción. $1.200.000 más intereses, susurró, los números pareciendo herirlo físicamente. El sudor perlaba en su frente a pesar de la brisa del lago que fluía a través de las ventanas abiertas. Su costoso smoking de repente parecía un disfraz, un accesorio en una actuación que finalmente había sido expuesta. Los invitados a la boda se empujaron más cerca, su celebración olvidada en favor del drama que se desarrollaba. Los teléfonos inteligentes grabaron cada momento del colapso de Mauricio, capturando su transformación de novio confiado a criminal expuesto. El cuarteto de cuerdas se quedó congelado con sus instrumentos, inseguro de si continuar tocando para una fiesta que ya no existía. Ignacio observó la reacción de Mauricio con satisfacción profesional. «Roberto, gracias», dijo extendiendo su mano hacia mí. «He estado buscando a este hombre durante 2 años. Tus contactos comerciales resultaron invaluables para localizarlo. La justicia necesitaba ser servida», respondí simplemente, estrechando su mano. Las palabras tenían peso en el silencioso salón de recepción, explicándolo todo y nada a los confundidos invitados a la boda. Valeria estaba paralizada en su vestido de novia, con el ramo esparcido a sus pies como sueños rotos. «Mauricio, por favor dime que esto no es cierto. Dime que no robaste dinero a la gente». Pero Mauricio no pudo hablar. Los papeles de la corte temblaban en su agarre mientras leía detalles de documentos falsificados, compañías fantasmas y esquemas elaborados que habían financiado su lujoso estilo de vida. Cada cena costosa, cada traje de diseñador, cada gesto romántico, todo pagado con dinero robado. «La boda», susurró Valeria dándose cuenta en su voz. «El lugar, las flores, mi vestido. ¿De dónde vino el dinero?» El silencio de Mauricio lo respondió todo. Su identidad cuidadosamente construida se estaba desintegrando en tiempo real, dejando atrás solo la verdad de lo que realmente era. Un ladrón común que había usado el amor de mi hija como tapadera para sus actividades criminales. Ignacio cerró su maletín con un chasquido decisivo. «Tiene 30 días para responder a esta citación. Sugiero que encuentre un buen abogado». Se volvió hacia mí con genuina gratitud. «Gracias de nuevo, Roberto.
Las autoridades querrán hablar contigo sobre cómo lo localizaste. La recepción de la boda se había derrumbado completamente a nuestro alrededor. Los invitados se reunieron en grupos conmocionados. Susurros y dedos acusadores reemplazaron la celebración y las felicitaciones. El elegante lugar frente al lago, con sus vistas panorámicas y flores perfectas, se había convertido en el escenario de la humillación pública y la exposición criminal. Miré a mi hija, todavía hermosa en su vestido de novia, pero ahora entendiendo que su matrimonio se basaba en mentiras y dinero robado. El dolor en sus ojos cortó profundamente, pero debajo de él vi los primeros destellos de reconocimiento. Su padre no había estado tratando de controlar su vida, sino de protegerla. Valeria, dije suavemente, cruzando hacia donde ella estaba parada, congelada entre las flores esparcidas. Siento que haya tenido que suceder de esta manera. Ella me miró con ojos llenos de lágrimas y confusión. Lo sabías. Sabías lo que era. Sospechaba. Investigué. Encontré a Ignacio. Toqué su hombro suavemente. A veces proteger a las personas que amamos significa hacer cosas que no entienden hasta más tarde. Mauricio finalmente encontró su voz, pero salió como un susurro roto. Valeria, puedo explicarlo. Todo esto es un malentendido. Iba a devolverlo. ¿Con qué dinero? Ignacio interrumpió fríamente. No tienes ningún negocio legítimo, ni ingresos reales, ni activos, excepto lo que has robado a otros. La verdad flotaba en el aire como el humo de una vela apagada. El imperio de mentiras de Mauricio se había derrumbado en menos de 10 minutos, sin dejar nada más que papeles legales y promesas rotas. Ignacio y yo caminamos hacia la salida juntos. Nuestro negocio había concluido. Detrás de nosotros, la elegante recepción de bodas continuó su transformación en algo parecido a una escena del crimen, completa con testigos y evidencia. La justicia se había servido con una sincronización perfecta y una efectividad devastadora. El viaje a casa se sintió diferente a cualquier otro que hubiera hecho antes. Las calles familiares bordeadas de árboles de mi vecindario parecían más pacíficas, más asentadas, como si el vecindario mismo supiera que se había hecho justicia. Entré en mi camino de entrada y me senté por un momento, revisando los eventos de la tarde con la satisfacción de un hombre de negocios que acababa de cerrar el trato más importante de su carrera. Dentro de mi casa, el silencio se sentía productivo en lugar de vacío. Fui directamente a mi oficina en casa, donde los contratos de boda y los documentos financieros esperaban en pilas ordenadas en mi escritorio. Carmen siempre había admirado mis sistemas de organización. Todo archivado, etiquetado, fácilmente accesible para momentos exactamente como este. Mi primera llamada fue a la línea de banca privada del Banco Nacional, donde Margarita había manejado mis cuentas durante 15 años. Señor, ¿cómo puedo ayudarle hoy? Margarita, necesito detener una transferencia bancaria programada para mañana. $50,000 a servicios de catering del hotel. Por supuesto. ¿Puedo tener el número de referencia? Leí el número de confirmación de mis notas, escuchando los clics de su teclado mientras localizaba la transacción. Encontrado. Esto estaba programado como pago final por servicios de boda. ¿Debo cancelar toda la transferencia? Sí. Los contratos han sido anulados debido al descubrimiento de fraude. Me encargaré de eso inmediatamente. Recibirá una confirmación por escrito dentro de las 24 horas. La eficiencia se sentía satisfactoria, sin preguntas, sin juicios, solo servicio profesional manejando necesidades comerciales legítimas. A continuación, vinieron las llamadas a los proveedores, sistemáticas, metódicas, cada conversación documentada con la precisión que había usado a lo largo de mi carrera inmobiliaria. La florista respondió primero. Boda de la familia. Oh, Dios mío. Escuchamos que la recepción terminó bastante abruptamente. ¿Está todo bien? Los contratos son nulos debido al descubrimiento de fraude. Estoy deteniendo todos los pagos con efecto inmediato. Su tono cambió al modo de negocios. Ya veo.
Bueno, las flores fueron entregadas y exhibidas. Tendremos que discutir el pago parcial por los servicios prestados. Envíeme una factura detallada. Dirija los esfuerzos de cobro a Mauricio. Cada llamada siguió el mismo patrón. El proveedor de catering expresó su preocupación por el final temprano de la recepción. La banda quería saber sobre el pago final por su actuación de 3 horas. El fotógrafo preguntó sobre la entrega de fotos de la boda. A cada uno le di la misma respuesta profesional. Fraude descubierto, contratos nulos, persigan a Mauricio para el pago. Para las 7 de la noche, había completado 9 llamadas y detenido 6 autorizaciones de pago diferentes. El impacto financiero total golpearía a Mauricio y Valeria con aproximadamente $38,000 en facturas inmediatas de proveedores. Dinero que tendría que salir de algún lugar que no fueran mis cuentas. Sentí una breve punzada de preocupación por Valeria. Se despertaría mañana enfrentando realidades financieras que nunca había experimentado. Facturas que su marido fraudulento no podía pagar con dinero robado. Pero a veces proteger a las personas requería dejarles sentir las consecuencias de sus elecciones. Mi teléfono sonó mientras organizaba los documentos de confirmación finales. Identificador de llamadas. Valeria. Miré la pantalla por un largo momento. Luego dejé que sonara hasta el buzón de voz. Ella necesitaba tiempo para entender lo que Mauricio realmente era antes de que pudiéramos tener una conversación productiva. Esta noche, probablemente todavía estaba enojada conmigo por arruinar su boda. Mañana, podría comenzar a entender que la había salvado de algo mucho peor. El teléfono sonó de nuevo antes de que hubiera terminado de archivar las confirmaciones bancarias. El nombre de Valeria apareció en la pantalla. Desapareció cuando no contesté. Luego apareció de nuevo 3 minutos después. Fui a la cocina y comencé a preparar una cena sencilla. Pechuga de pollo a la parrilla, verduras al vapor, arroz integral. Normal, metódico, pacífico. El teléfono sonó 2 veces más mientras sazonaba el pollo. En la sala de estar, me acomodé en mi sillón favorito con una taza de té y las noticias de la tarde. El alcalde de la ciudad estaba discutiendo mejoras en la infraestructura. El equipo local de béisbol había ganado su primer partido en casa. El clima primaveral continuaría durante la semana. El teléfono sonó durante el segmento deportivo. Valeria de nuevo. Bebí mi té y escuché el pronóstico del tiempo, tratando de recordar si había planeado algún proyecto de fin de semana que pudiera verse afectado por la lluvia potencial. El jardín necesitaba atención, pero eso podría esperar hasta después de que esta crisis familiar se resolviera por sí misma. 15 minutos después, otra llamada, luego otra. El patrón se volvió predecible. Cada 5 a 10 minutos, el nombre de Valeria iluminaba la pantalla. Me encontré contando. Llamada 7 durante las noticias nacionales. Llamada 8 durante la pausa comercial. Llamada 9 cuando el presentador local regresó. Para las 8:30, el recuento había llegado a 18. Cambié a un documental sobre la vida silvestre antártica, encontrando las colonias de pingüinos más pacíficas que el drama que se desarrollaba a través de mi teléfono. Incluso las duras realidades de la supervivencia en la naturaleza parecían más simples que las relaciones humanas. La llamada 23 llegó durante las imágenes de focas leopardo cazando. La llamada 24 interrumpió la información sobre las formaciones de plataformas de hielo. Volví a llenar mi té y ajusté mis gafas de lectura, preparándome para lo que prometía ser una larga noche. El documental terminó a las 9:15. Recuento de llamadas, 31. Hice zapping brevemente, decidiéndome por una serie de misterio británica que Carmen había disfrutado. El detective estaba interrogando a sospechosos en una mansión rural, cada persona ocultando secretos que eventualmente saldrían a la superficie. Arte imitando la vida, con mejores diálogos y escenarios más civilizados. Entre las 9:15 y las 10 de la noche, entraron 12 llamadas más. La desesperación era palpable, incluso sin responder. Intervalos más cortos entre intentos. El teléfono apenas en silencio antes de sonar de nuevo.
La llamada 44 llegó a las 10:07. Apagué la televisión y comencé mi rutina nocturna. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas conversaciones, nuevas oportunidades para que Valeria entendiera por qué su padre había actuado con tanta crueldad aparente. Esta noche estaba aprendiendo que las acciones tenían consecuencias, que los maridos fraudulentos venían con costos inesperados, que la independencia requería más que solo declararla. En el baño me cepillé los dientes, mientras el teléfono permanecía benditamente silencioso durante casi 8 minutos. La llamada 45 me interrumpió mientras me ponía el pijama. Para cuando apagué las luces y me acomodé en la cama, Valeria había llamado 44 veces en 3 horas. Puse el teléfono en modo silencioso y lo coloqué boca abajo en la mesita de noche. Ella necesitaría resolver esta crisis ella misma, sin el rescate financiero de su padre. A veces, lo más amoroso que un padre podía hacer era negarse a contestar el teléfono. 3 semanas después, me senté en el tribunal del condado viendo a Mauricio recibir su sentencia. El hombre que me había humillado con confianza en la cena, ahora parecía 20 años mayor. Sus costosos trajes reemplazados por el naranja de la cárcel del condado, su comportamiento arrogante aplastado por el peso de múltiples condenas por delitos graves. El acusado cumplirá 18 meses en la prisión estatal y pagará una restitución completa de $1.400.000 a las víctimas identificadas en este caso, anunció el juez Martínez con finalidad profesional. Ignacio se inclinó desde el banco a mi lado. 14 víctimas en total. La investigación descubrió mucho más que solo mi caso. Mauricio había construido toda una empresa criminal sobre el encanto y la credibilidad prestada. Esquemas de inversión, asociaciones falsas, documentos falsificados. El alcance de su fraude hizo que el escape de mi hija pareciera aún más afortunado. Fuera del tribunal, Ignacio me estrechó la mano con genuina gratitud. Nunca lo hubiera encontrado sin tus conexiones comerciales, Roberto. Gracias por llamarme esa noche. La justicia necesitaba ser servida, respondí. Las mismas palabras que había usado en la boda de Valeria todavía se sentían apropiadas. Ignacio caminó hacia su coche, con el maletín lleno de documentos de restitución que eventualmente recuperarían la mayor parte de su dinero robado. Me paré en los escalones del tribunal viendo pasar el tráfico de la tarde, preguntándome si mi hija estaba lista para reconstruir nuestra relación. Esa noche, finalmente la llamé. ¿Papá? Su voz sonaba diferente, mayor, más cautelosa, pero sin la ira defensiva que había esperado. Hola, mi amor. Pensé que era hora de que habláramos. He estado esperando que llames. Una pausa. Me enteré de las otras víctimas. 14 personas, papá. Mauricio robó dinero a 14 personas diferentes. Lo sé. Asistí a su sentencia hoy. Estabas allí. Otra pausa, más larga esta vez. Yo debería haber estado allí también, pero no pude. No podía enfrentarme a verlo de nuevo. No necesitas enfrentarlo nunca más. Los proveedores han estado llamando constantemente. Las facturas, los pagos cancelados. Ahora entiendo lo que hiciste y por qué. Su voz se quebró ligeramente. Siento no haber escuchado tus preocupaciones sobre Mauricio. Ven a cenar a casa mañana, dije. Tenemos mucho que discutir. La noche siguiente, Valeria llegó a las 6 en punto, con una botella de vino y vistiendo el tipo de ropa de negocios práctica que sugería que se estaba tomando su carrera más en serio. Se veía cansada pero más fuerte, como alguien que había sobrevivido a una prueba y aprendido lecciones importantes. Me salvaste de convertirme en la víctima número 15, dijo mientras nos sentábamos a cenar. Protegí a mi hija. Eso es lo que hacen los padres, incluso cuando sus hijas son demasiado tercas para apreciarlo. Levantó su copa de vino a la sabiduría ganada a través de las dificultades. Hablamos hasta casi la medianoche sobre la confianza, la independencia, la responsabilidad financiera y la diferencia entre apoyar a alguien y permitir sus errores. Valeria había pasado 3 semanas descubriendo cómo era la vida sin la red de seguridad de su padre,
y la experiencia le había enseñado más sobre la autosuficiencia que cualquier sermón podría haber logrado. «Voy a pagarte», dijo mientras retirábamos los platos de la cena. «Cada dólar de los proveedores, de los gastos de la boda, todo. Puede tomar un tiempo, pero lo pagaré todo». «Quédate con tu dinero», le dije. «Considéralo la matrícula para una de las lecciones más importantes de la vida». Ella me abrazó entonces, realmente me abrazó, por primera vez desde antes de conocer a Mauricio. La justicia había sido servida, los lazos familiares habían sido probados y fortalecidos. Y mi hija había emergido más sabia, más independiente, y finalmente a salvo del encantador depredador, que casi había destruido su vida. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.